Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Buenos días, feliz domingo 3 de octubre del año 2019. Estamos en la hora, o estoy en la hora samaritana, este espacio hermoso que nos permite salir al aire, la FM del Norte, la 100.9, gracias a Pedro y a los sonidistas, a Fernando, bueno, de todos los que hacen posible este programa. Yo soy Sergio, hoy sin la grata compañía de mi compañero Adrián, al cual obviamente siempre lo extraño cuando no está, pero bueno, por razones a veces de trabajo o muchas veces no podemos salir en vivo o no podemos grabar el programa de antemano. Bueno, decidimos hacerlo así, graba un día o sale al aire en vivo un día y el otro día, en cuanto no podamos juntarnos, lo hará el otro. Y también es lindo porque uno puede explayarse de temas que están pegados a otros temas que los tratamos en otros programas, pero que no pudimos explayarnos con la debida extensión, ¿no es cierto?, que habíamos querido en ese momento. Un saludo a toda la audiencia, bienvenidos, apronten el mate, y bueno, vamos a tener una charla linda hoy, una charla sobre un tema que es muy controvertido, sobre todo dentro del cristianismo, como lo es la justificación del hombre, ¿no? Es decir, ¿qué significa la justificación? Un tema muy tratado por San Pablo, tanto en las cartas a los Romanos, Corintios, Gálatas, y se trata de cómo Dios ve al hombre justo, o mejor dicho, cuando el hombre es justo ante los ojos de Dios. Esto ha dividido a la Iglesia, lamentablemente, es uno de los puntos en que no estamos de acuerdo, desde aquel cisma de Lutero, donde la Iglesia, a partir de la luterana o la calvinista o la anglicana posterior o la Iglesia también evangélica posterior, sostiene que nos justificamos o que nos salvamos, si se quiere, únicamente por la fe y no por las obras. Contrariamente a esta posición, a este punto de vista, la doctrina católica sigue sosteniendo que el hombre se justifica por la fe, pero nunca debe dejar de lado las obras, porque justamente, como explica San Pablo, las obras son fruto de la fe, que siempre van unidas, no pueden ir separadas. Nosotros no podemos tener fe si no tenemos un accionar caritativo, un accionar solidario, un accionar bondadoso, respetuoso de la ley, respetuoso de los valores morales de las personas y de los valores religiosos, por supuesto, porque sería una fe incompleta. La fe siempre tiene que estar acompañada, como decimos nosotros, de las obras, pero eminentemente, como dice San Pablo, las obras son el fruto de la fe. A ver, si nosotros vamos a Romanos, cuando habla de la salvación, San Pablo, ¿no es cierto?, cuando habla del tema de la carta a los Romanos, que es la salvación por la fe en Jesucristo, ¿de qué vamos a hablar? Acá Pablo escribió una carta a los Romanos en un momento decisivo de su actividad apostólica, ¿no? Había conducido su tercer viaje misionero y se disponía a llevar a Jerusalén la colecta en favor de los pobres que tan laboriosamente habían recogido en Macedonia y en Acaya. ¿Cuáles son los principales temas de la carta que la hace Pablo, ¿no es cierto? Y que lo amparan para predicar el Evangelio y ejercer la misión que ha recibido por esa revelación de Jesucristo. Bueno, ¿no es cierto?, que cambiara la vida de San Pablo definitivamente. El tema central, o uno de los temas, es justamente
la justificación por la fe en Cristo Jesús. Pero no hay que confundir acá, y acá está el tema de confusión, cuando Pablo habla de la justificación por la fe. No deja de lado jamás, y esto lo vuelvo a decir, lo reafirman Gálatas, no deja de lado jamás la justificación por las obras. Lamentablemente, las interpretaciones que se han hecho nos han dividido en un punto central, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ser justos ante los ojos de Dios solamente por creer en Dios. Claro que sí, que es un tema vital, que es principal, que es medular en nuestra religión, creer por la fe. Ya lo dice Jesús en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados o felices aquellos que creen sin ver, ¿no? O sea, hace una exaltación de la fe en sí misma. Por supuesto, Pablo dice que primeramente nosotros nos salvamos por la fe, por la gracia de Dios en realidad. Y después, obviamente, fruto de esta fe, de este don gratuito de Dios, nosotros comenzamos se empieza a ver las obras que son, digamos, consecuencia de la fe. Como ejemplo, pone a Abraham, porque Abraham creyó por la fe, pero también Dios lo justifica por sus obras anteriores, por su forma de actuar anterior, como lo vamos a ver ahora, y que obviamente ya estaba salvado, ya estaba justificado ante Dios por lo que era Abraham. Abraham vivía en un mundo difícil, un mundo de injusticia, de falta de valores, etcétera, etcétera, un mundo bastante malo. Y sin embargo, él se mantenía en pie gracias a la fe, y eso es lo que le da, digamos, la justificación principal, y después lo acompaña por sus obras de antemano, que le dan un plus, si se quiere, ante nosotros. Bueno, Pablo resume en la carta a los Romanos, en pocas palabras, su mensaje o su evangelio, ¿no es cierto?, la fuerza de Dios para la salvación, y anuncia y hace presente la obra que Dios ha realizado para la salvación del mundo. Pero antes de entrar de lleno en este tema, con el fin de poner de manifiesto la absoluta impotencia del hombre para salvarse con sus propias fuerzas, traza Pablo un cuadro de la sociedad sometida a la esclavitud del pecado. Esto es importante porque Pablo nos dice en qué contexto están los romanos, en una esclavitud del pecado. Fuera de Cristo, la humanidad entera, tanto judíos como paganos, y habla la carta de los romanos, tanto la justificación de los paganos como la justificación de los judíos, con y sin ley. Vamos a ver cómo juega la ley en esta justificación. Se debate, la humanidad, ¿no es cierto?, entera se debate en una situación sin salida. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto lo dice en el punto 3. Nadie es justo delante del Señor. Claro, todos somos pecadores, todos estamos manchados ante de Dios. Esa mancha ya viene, como siempre decimos, viene desde Adán. Un hombre pecó, un hombre ató al mundo entero, también una mujer, obviamente, ambos han manchado la gloria de Dios, y esa mancha viene a ser quitada a partir de Jesucristo. Le saca todos los nudos, le saca todas las manchas, y lo que tiene que hacer el hombre es creer en esa salvación que nos da un hombre que se entrega por el pecado de todos, que es entregado, por eso es la gracia de Dios, que es entregado por su Padre, por Dios, para la salvación de los hombres. Ni siquiera la ley de Moisés es capaz de remediar la situación en que vivía el hombre antes de Cristo, ya que ella se limita a hacernos conocer el pecado, sin transformarnos interiormente y sin darnos la gracia para poder evitarlo. Pero Pablo no se limita a afirmar la universalidad del pecado.
Es verdad que los paganos son pecadores por la idolatría o por sus perversiones, como también lo son los judíos por sus transgresiones. También es verdad que ninguna fuerza humana puede librar al pecador de esta esclavitud. Pero lo que no podían lograr ni la ley ni el esfuerzo personal, Dios lo hizo justamente enviando a su Hijo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra santificación. Entonces, según San Pablo, solo podemos llegar a ser justos aceptando la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente por medio de Cristo. De ahí la necesidad de la fe, que es una entrega confiada a Dios, el único autor de nuestra salvación. Por la fe en Cristo, muerto y resucitado, San Pablo dice que Dios justifica al pecador y lo libera del pecado, lo reconcilia con él. La justicia recibida por la fe es un don gratuito del que nadie puede enorgullecerse. Esto lo marca bien San Pablo. Y es también el comienzo de una nueva vida fundada en la gracia de Dios. En consecuencia, las buenas obras no son la causa de la justificación, sino su fruto más preciado. Bien, como decíamos, este tema nos ha dividido a los católicos y el resto de los cristianos. Es un punto esencial, es un punto crítico, en el cual nosotros tenemos que llegar a un acuerdo como hemos llegado con los católicos ortodoxos y salir adelante, limpiar nuestras diferencias, porque no es justo creer, valga la redundancia, de que nos vamos a justificar solo por la fe, porque nuestra fe puede ser inmensa en Dios, pero si a esta fe la dejamos enterrada, la dejamos ciega, la dejamos vacía, porque nuestras obras no son acorde a nuestras creencias, a nuestra religión, a nuestros postulados católicos o a los postulados que Jesús nos enseña, obviamente queda desvirtuada, queda sin sentido la salvación que Jesús ha hecho. Habrá muerto entonces sin sentido para nosotros en la cruz, y no podemos tirar o dejar que se haya producido en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el dolor que ha padecido por nosotros, si nosotros no tenemos una verdadera conversión desde el interior que nos haga actuar como verdaderos cristianos. Y en esto también hace hincapié el Evangelio de hoy. Bueno, hay una cosa importante que quiero resaltar. En esta semana festejado la fiesta del Santísimo Rosario, de la Santísima Virgen María. Para poder comenzar la fe y mejorar nuestras obras a la idéntica yo siempre les digo, junto a Adrián, que no hace falta comprar el libro. Hoy aprovechemos las redes sociales y a través de el reproductor de video más conocido, que es YouTube, ponemos Santa Brígida, sus revelaciones, escuchamos las grabaciones de su libro, que tiene un maravilloso un pantallazo bastante duro, pero bastante duro de cómo somos y de cómo quiere que seamos Dios nosotros. Y digo duro porque para que me hagas es difícil, pero es muy esperanzador, porque tampoco está lejos de nosotros, tampoco está lejos de nuestras posibilidades. Dios no nos pone nunca una piedra más grande de la que nosotros podamos saltar, podemos correrla, librarnos y continuar a paso raudo hasta la salvación. Entonces,
buen auricular, poner en la almohada, la cabeza, poner las Revelaciones de Santa Brígida y que nos lea con voz agradable, un locutor, cuál han sido paso a paso, ¿no es cierto?, las visiones que nuestra Santísima Virgen ha otorgado a esta gran santa de Suecia. El jueves 17 se festejó, ¿no es cierto?, Santa Margarita María de Alacoque, también una gran mística. El 18 ha sido, bueno, por supuesto, como todos los viernes, un día de abstinencia, el día de San Lucas Evangelista. El día sábado 12, el sábado de la Señora, nuestra Santísima Virgen María. Y ahí es el 18º. Conmemora San Leonardo, rey de Francia. Me está quedando algo. Bueno, sí, hay algunas otras conmemoraciones. Voy a dar la segunda. Dice Adrián, un descansito, renovar nuestro mate y buscar algunos bizcochitos y volver dentro de unos minutitos después de esta música. Nos vemos en el segundo bloque. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, ya en esta segunda parte del programa La Hora Samaritana estamos tocando un tema, o estoy tocando, hoy estoy sin la presencia de Adrián, estoy tocando el tema de la justificación, es decir, cómo nosotros somos justos. En una palabra, cómo vamos a acceder al reino de los cielos, cómo nos va a justificar Dios según nuestra fe o según nuestras obras, ¿no es cierto? Como dije en el bloque anterior, es muy claro, San Pablo, que la principal causa de justificación es la fe, el creer que Dios mandó a su Hijo para la conversión nuestra, para el perdón de los pecados, olvidando los pecados pasados, pero teniendo en cuenta la fe a partir de esa creencia firme, esa creencia sin dudas, sin vacilaciones de nuestro Redentor, y por supuesto, como fruto y principal de esa fe, las obras, apoyado en las obras que podamos vernos nosotros, llámese caridad, llámese solidaridad, llámese unas acciones que pueden tener el ser humano a partir de esta creencia. ¿Qué pasa? Desde que Adán peca, el hombre vive sin ley hasta la ley de Moisés. Abraham vive en ese tiempo de tribulaciones, en ese tiempo de dificultades, en ese tiempo de injusticias, donde el hombre únicamente saciaba sus propias apetencias, pecaba sin ton ni son, digamos, y así como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, y llega la época de Moisés en que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés para que el hombre deje de pecar, piense en Dios, deje de tener idolatrías y vaya en el camino correcto de la búsqueda de Dios, de la búsqueda de la limpieza espiritual, de la corrección de la conducta, de las
cantidad de una palabra, como un modo de morigerar esa inconducta, como un modo de encauzar la vida del hombre, que bastante mal venía hasta ese momento. Como bien nos relata la Biblia, el Antiguo Testamento, aún con Moisés cuando sube a la montaña por varios días, aún el hombre se le quiebra la fe, pese a que Moisés había sacado a su pueblo de la esclavitud del pecado, no solamente de la esclavitud material, sino de la esclavitud del pecado, porque aún siendo esclavos en Egipto, también seguía el pueblo teniendo inconductas que eran disímiles o que eran completamente distintas a lo que quería Dios para su creación. En ese momento, cuando obviamente Moisés sube a hablar con Dios, el pueblo enseguida peca, enseguida se le va la fe, enseguida comienzan las idolatrías del becerro de oro, empiezan las murmuraciones primero, ¿no? Empieza a flaquear la confianza en Moisés y en lo que Dios decía a través de Moisés. Y comienza, obviamente, a vacilar el hombre nuevamente, a pesar de que tenía la ley. Y como última instancia, pero instancia definitiva y gran salvación, nos da Dios nada más y nada menos que a Jesucristo para que creamos en Él, que sea nuestra verdadera salvación. En este tema de la justificación, nosotros tenemos que creer por fe y por las obras. Benedicto XVI hace una gran catequesis, una gran escritura, un gran pensamiento respecto a este tema. Decía Benedicto en la catequesis anterior, y voy a citar las palabras el meollo del tema que estamos hablando. De San Pablo, el hombre es incapaz de ser justo con sus propias acciones, sino que realmente solo puede llegar a ser justo. Porque Dios le confiere su justicia uniéndolo a Cristo, su Hijo. Y esta unión con Cristo, el hombre la obtiene mediante la fe. En este sentido, San Pablo nos dice: no son nuestras obras, sino la fe la que nos hace justos. Sin embargo, esta fe no es un pensamiento, una opinión o una idea. La fe es comunión con Cristo, el Señor nos concede, y por eso se convierte en vida, en conformidad con Dios. O, en palabras, la fe real se convierte en amor, se convierte en caridad, se expresa en la caridad. Una fe sin caridad, sin este fruto, no sería verdadera fe, sería fe amor. Por tanto, encontramos dos niveles catequéticos que son el de la irrelevancia de nuestras acciones, de nuestras obras para alcanzar la salvación, y el de la justificación mediante la fe que produce el fruto del Espíritu. Difundir estos dos niveles ha causado en el transcurso de los siglos no pocos malentendidos en la cristiandad. Es decir, por un lado nos dice Benedicto, este es el gran meollo del tema de la justificación, o por lo menos de las diferencias que tenemos entre la Iglesia de Jesús, que es la Iglesia Católica, y las iglesias que se han separado, o por lo menos no son iglesias, porque no puede haber dos iglesias, ¿no es cierto?, sino las, ¿cómo podemos llamarlo?, los cristianos que se han separado. Han confundido de conciencia de la salvación o de pertinencia de la salvación. Hay irrelevancia por un lado y de la irrelevancia para nuestras acciones, nuestras obras, y de la justificación mediante
precisamente la fe que produce el fruto del Espíritu. Continúa Benedicto diciendo: confundir estos dos niveles ha causado en el transcurso de los siglos no pocos malentendidos en la cristiandad. Este contexto es importante. San Pablo, en la misma carta a los Gálatas por una parte, ponga el acento de forma radical en la gratuidad de la justificación, no por nuestras obras, pero que al mismo tiempo subraya también la relación entre la fe y la caridad, entre la fe y las obras. En Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. En consecuencia, esto está en Gálatas 5, versículo 6. En consecuencia, una parte están las obras de la carne, que son la riqueza, el libertinaje, la idolatría, todas obras contrarias a la fe, y por otra está la acción del Espíritu Santo que alimenta la vida cristiana, suscitando el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio. Está en Gálatas 5, versículos 22 al 23. Y estos son los frutos del Espíritu que brotan de la fe. En realidad, el Espíritu, que es el amor del Padre y del Hijo, derrama su primer don, el ágape de nuestro corazón. El ágape del amor, expresarse en plenitud, exige el dominio de sí. El amor del Padre y del Hijo, que nos alcanza y transforma profundamente nuestra existencia. Bueno, se trató también en la primera encíclica que dice Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Bueno, los creyentes, continúa, saben que el amor mutuo se encarna, en el amor mutuo se encarna el amor de Dios y de Cristo por medio de Cristo. En Gálatas, dice San Pablo, que los creyentes, soportándose mutuamente en el mandamiento justificados por don de la fe en Cristo, están llamados a vivir amando a Cristo y al prójimo, porque según ellos seremos juzgados al final de nuestras vidas. En realidad, San Pablo no hace sino repetir lo que había dicho Jesús y que nos recordó el Evangelio del sector cuando se hablaba de la juicio final. Esto hace referencia, vuelvo a decir, Benedicto XVI. En la primera carta a los Corintios, San Pablo hace un célebre elogio del amor. Es el llamado himno a la caridad. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. La caridad es paciente, es servicial, la caridad es envidiosa, no es jactanciosa, no es rencorosa, no busca interés. El amor cristiano muy exigente porque brota del amor total de Cristo por nosotros, el amor que nos reclama, nos acoge, nos abraza, nos sostiene, hasta atormentarnos porque nos obliga a no vivir ya para nosotros mismos, encerrado en nuestro egoísmo, sino para aquel que ha muerto y resucitado por nosotros. El amor de Cristo nos hace ser en Él la criatura nueva, que entra a formar parte de su cuerpo con mayúscula, por nuestro cuerpo místico que es la Iglesia. Desde esta perspectiva, la centralidad de la justificación, sin las obras, objeto primario de la predicación de San Pablo, no está en contradicción con la fe que actúa en el amor. Al contrario, exige que nuestra fe misma se exprese en una vida según el Espíritu. A menudo se han visto la contraposición fundada entre la teología de San Pablo y la teología de Santiago, que está tranquila. Del mismo modo que el cuerpo sin Espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Esto dice Santiago, en el segundo capítulo, en el versículo 20. En realidad, mientras que San Pablo se preocupa todo de mostrar el texto necesario y suficiente, Santiago pone el centro en las relaciones como consecuencia entre la fe y las obras. Pues, para San Pablo como para Santiago, la fe actúa en el amor, activa el don gratuito de la justificación en Cristo. La salvación recibida de Cristo debe ser conservada y testimoniada con respeto y amor. Y sigue
sigue Benedicto XVI dándonos una cátedra de lo que es la justificación y de cómo habla San Pablo respecto a la fe. De esto debemos tener algo muy importante. Nosotros no podemos justificarnos, no podemos salvarnos solamente por la fe, porque la fe, si está vacía, la fe sin obras, es como dice Santiago, ¿no es cierto? No produce nuestra salvación. Es como que estuviéramos ciertamente vacíos. La fe es lo más importante, es el don que nos ha dado Dios, pero también tiene que estar acompañada de otros. Fíjense cómo San Pablo, en los Romanos, habla de los paganos y de los judíos. Y dice algo muy interesante. Primero, que todos somos pecadores. Primero que todos, digamos, estamos expuestos desde el pecado de Adán a no alcanzar la justificación, no ser justos ante los ojos de Dios, sino lo abrazamos a Jesús y a Dios, en definitiva, por la fe. Si no creemos en que Jesús ha venido por nosotros. Pero ¿y qué pasa con los anteriores? ¿No? Los anteriores a Jesús, o aquellos que no han podido ver la gloria de nuestro Señor. ¿Qué pasa con los paganos, los que no creen en Dios? Y este tema lo tocamos muchas veces con Adrián, y es la situación de aquellos que no han tenido la gracia de creer en Jesús porque no lo han escuchado o porque viven de otra manera. Entonces, San Pablo hace una elaboración muy linda. Dice que aquellos paganos que no aceptan la ley, incluso no aceptan la ley, pero viven de acuerdo a la naturaleza, aquella naturaleza que Dios ha inscrito en el corazón de toda la gente, de todas las personas que viven sabiendo lo que está bien, sabiendo lo que está mal, y sin embargo aceptan el buen camino. No hayan conocido la ley de Dios, aunque no hayan conocido la salvación que ha producido Jesucristo en nuestras almas, igualmente serán vistos con agrado ante los ojos de Dios. Entendemos que San Pablo quiere decir así, que serán justificados, obviamente serán vistos como justos porque han sido personas buenas, personas mansas, que han actuado con bondad de corazón, que han sido caritativos, que han sabido ver en el otro la necesidad y a veces antes que la necesidad propia. Entonces, justo es ante los ojos de Dios y justo es que sean salvados y recibidos en el reino de los cielos para compartir el reino de los cielos eternamente. Y aquellos paganos que pudieron ver, que actualmente paganos son los que no aceptan la religión, que no aceptan la existencia de Dios, ni sus mandamientos, ni aceptan la venida de Jesús como Salvador del mundo. Bueno, aquellos que han visto, que saben, que han escuchado, y esto vale para muchos laicos, pero laicos de la Iglesia Católica, para muchos creyentes, que escuchando la palabra de Dios no hacen carne, sino que hacen valer los deseos de la carne, propiamente dicho, en vez de hacer carne la voluntad de Dios. Aquellos que fornican constantemente, aquellos que se entregan a los placeres de la vida, a los placeres mundanos, aquellos que desoyen las alertas que nos da Dios, que nos da Jesús, Dios a través de los mandamientos, a través de Moisés, Jesús a través de toda la prédica que hace durante 3 años y desde que nació, ¿no? Porque Jesús viene con signos predicando desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, ya desde la concepción, ¿no? Y
30 años que empieza a predicar, esos 3 años de prédica exhaustiva en la región de Israel, en la región de Jerusalén, Galilea y sus alrededores, que es riquísima, ¿no es cierto?, en cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. Todas esas personas que han escuchado, pero que han desobedecido la palabra de Dios, obviamente no tendrán esa visión de aquellos que han abrazado, como si no paganos, pero han abrazado la fe en Cristo, y obviamente no sé si alcanzarán la justicia, no sé cómo lo verán, cómo lo verá Dios en su inmensa misericordia, pero en principio nos da a entender San Pablo que no tendrán digamos, la mirada de justos ante los ojos de Dios. No nos olvidemos, no tenemos que dejar de ver en este punto que nunca olvidar que la justificación es un don de Dios, un don que el hombre por sí mismo no podría alcanzar si no es por esa gracia que Dios nos da, por esa mano, por esa soguita que nos tira, no para que nos apretemos al cuello, sino para que podamos agarrarla y subir hasta los brazos de Dios. Nunca debemos dejar de tener en cuenta que tanto ayer, tanto en el pasado como hoy, el pecado ha sido universal. Tan es así que en el capítulo 3, cuando habla de la situación de los judíos, y esto es muy importante hablar, porque San Pablo tenía, como judío, era judío de fariseo, ¿no es cierto? Un judío que amaba a su pueblo, que amaba la ley de Dios, que cumplía la ley de Dios, y que cumpliendo a veces en excesiva cantidad se equivocó y persiguió a los cristianos, pero bueno, tuvo la gracia de Dios de poder escuchar a Jesucristo, la voz de Jesucristo, y poder salvarse. Tenía una preocupación profunda por lo que le iba a pasar a su pueblo. Nunca hay que olvidar, dice San Pablo, que Israel es el pueblo elegido de Dios. De Israel salen los beneficios después, como pueblo de Dios, sale Jesús mismo. Ese es el gran beneficio para los paganos, y como pueblo elegido de Dios, Dios no va a dejarlo de lado. Es su pueblo amado, es su pueblo por el cual Dios ha sufrido, porque, bueno, por esa universalidad del pecado, porque no lo han luchado como él quería, y ha mandado al seno del pueblo de Israel la buena noticia, que era Jesucristo mismo. Dice San Pablo respecto a la situación de los judíos en el capítulo 3 de las cartas a los romanos, dice, se hace una pregunta, ¿no es cierto?, con respecto a sus compoblanos. Dice, en definitiva, entonces, ¿somos o no superiores a los paganos? De ninguna manera, dice, porque acabamos de probar que todos están sometidos al pecado, tanto judíos como los que no lo son. Y así afirma la Escritura: no hay ningún justo, ni siquiera uno, no hay nadie que comprenda, nadie que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos. Nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, engañan con su lengua, sus labios destilan venenos de víbora. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Sus caminos hay ruina y miseria. No conocen la senda de la paz. El temor de Dios no está ante sus ojos. Fíjense cómo describe no solo al pueblo de Israel como estaba, sino que teniendo la ley de Dios se había perdido, sino también peor aún la situación de los paganos. Y ninguno es diferente del otro. Todos cometen los mismos pecados, los mismos errores, los mismos, las mismas equivocaciones, si se quiere. Y
se han perdido del camino de Dios. Los judíos por un lado y los paganos nunca lo han visto. Entonces, lo que siempre resalta San Pablo es que debemos justificarnos, debemos salvarnos a través de la fe. Bueno, vamos a un, para no ser tan aburrido, vamos a un descansito y volvemos en unos minutos después de una agradable música. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre que escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, ya en este tercer bloque de la hora samaritana estamos tratando en este tema tan lindo en este programa de hoy, como es la justificación, es decir, un tema central que es nuestra salvación como motivo principal de nuestra existencia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser justos ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos tanto en fe como en caridad para llegar a ser vistos como justos ante Dios mismo. Esto, la verdad que no es fácil, ¿no es cierto? Porque estamos como atraídos muchas veces por los signos de la carne o por los designios de la modernidad o de la época en que vivimos, y creemos que con la sola fe podemos nosotros salvarnos. Nosotros creemos en Dios, nosotros sabemos que Jesús vino a darnos el camino correcto y la salvación, que nos perdonó nuestros pecados, y a partir de ahí podemos hacer todo lo que querramos. Todo nos es lícito. En realidad ese es un gran error, porque dejamos de lado los valores y dejamos de lado las obras, las acciones, que son tan importantes como la fe. Como bien decía San Pablo, nos explicaba, y también Santiago, las obras son los frutos de la fe. Sin fe, obviamente, no puede haber buenas obras, pero si tenemos fe en Dios, si tenemos fe, la fe de Abraham, nuestra fe ciega, incorruptible, nuestro accionar diario, nuestra vida diaria va a ser buena, no va a haber otro camino. Hoy les leía una carta de Benedicto, una reflexión o una catequesis de Benedicto, y explicaba esta diversidad o esta relación que había entre o esta diferenciación que había entre la Iglesia católica y la Iglesia, o mejor dicho, las congregaciones cristianas que se separaron después de nuestro siglo. Y continúa, voy a leer porque es muy lindo lo que dice Benedicto XVI, lo que decía en su momento Benedicto XVI. Con frecuencia tendemos a caer en los mismos malentendidos que caracterizaban a la comunidad de Corinto, ¿no? Recordemos, esto lo digo yo, no lo dice Benedicto, recordemos que San Pablo les hace una reprimenda importante a la comunidad de Corinto. La comunidad de Corinto se peleaba por los seguidores de San Pablo, se peleaba por los seguidores de otros seguidores de San Pablo, y veían a ver cuál era mejor unos que otros. Habían perdido un poco el rumbo, ¿no? Habían perdido el verdadero mensaje que les llevaba San Pablo, y se ponían a discutir quién era mejor, uno u otro. Y San Pablo les hace una gran reprimenda, les dice: no importa quién es mejor o peor, acá no se trata de eso, sino que lo importante, ¿no?, es el mensaje que les llevaba en el Evangelio, y dejar de pelear por tonterías, porque si se empieza a pelear
que por esas pequeñas minucias, después, obviamente, el mensaje de Cristo, la buena nueva de Cristo, queda de lado, ¿no? Entonces continúa Benedicto XVI. Aquellos cristianos de Corinto pensaban que, habiendo sido justificados gratuitamente por Cristo, claro que es gratuito, ¿no?, por Cristo, por la fe, ya todo les era lícito. Y pensaban, y a menudo parece que lo piensan también los cristianos de hoy, que es lícito crear divisiones en la Iglesia. Cuerpo de Cristo, celebrar la Eucaristía sin interesarse por los hermanos más necesitados, aspirar a los carismas mejores, sin darse cuenta de que somos miembros unos de otros, etc. Las consecuencias de una fe que no se encarna en el amor son desastrosas, porque se reduce al arbitrio, al subjetivismo más nocivo para nosotros y para los hermanos. Al contrario, siguiendo San Pablo, debemos tomar nueva conciencia de que precisamente porque hemos sido justificados en Cristo, no nos pertenecemos ya a nosotros mismos, sino que hemos sido que nos hemos convertido en templo del Espíritu, y por eso estamos llamados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo con toda nuestra existencia. Esto es importante porque nos muestra cómo muchas veces nosotros nos podemos perder de lo que nos dice Dios, ¿no es cierto?, lo que nos dice Jesús. Continúa Benedicto XVI, dice: sería un desprecio del inestimable valor de la justificación si, habiendo sido comprados al caro precio de la sangre de Cristo, no lo glorificáramos con nuestro cuerpo. En realidad, este es precisamente nuestro culto razonable y al mismo tiempo espiritual, por el que San Pablo nos exhorta a ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. ¿A qué se reduciría una liturgia que se dirigiera solo al Señor y que no se convirtiera al mismo tiempo en servicio a los hermanos? ¿Una fe que no se expresara en la caridad?, se pregunta Benedicto. El apóstol pone a menudo a sus comunidades frente al juicio final, con ocasión del cual todos seremos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo en su vida mortal, sea el bien o el mal. Y este pensamiento debe iluminarnos en nuestra vida de cada día. Si la ética que San Pablo propone a los creyentes no degenera en formas de moralismo y se muestra actual para nosotros, es porque cada vez vuelve a partir de la relación personal y comunitaria con Cristo para hacerse realidad en la vida según el Espíritu. Esto es esencial. La ética cristiana no nace de un sistema de mandamientos, sino que es consecuencia de nuestra amistad con Cristo. Esta amistad influye en la vida. Si es verdadera, se encarna y se realiza en el amor al prójimo. Por eso, cualquier decaimiento ético no se limita a la esfera individual, sino que al mismo tiempo es una devaluación de la fe personal y comunitaria. De ella deriva y sobre ella influye de forma determinante. Así pues, dejémonos alcanzar por la reconciliación que Dios nos ha dado por el amor loco de Dios por nosotros. Nada ni nadie podrá separar nunca de su amor. En esta certeza vivimos, y esta certeza nos da la fuerza para vivir concretamente la fe que obra en el amor. Esto es Benedicto XVI. Es un resumen, o mejor dicho, es una catequesis excelente de la justificación, ¿no es cierto?, nuestra ante Dios. Nos es muy claro, nos es explícito Benedicto XVI cuando habla y cita a San Pablo, a Santiago, que debemos juntar fe y amor y no pueden ir separadas, no pueden ir cada uno por su lado, porque traería la corrupción de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu, y nos perderíamos de la salvación. A ver, si nosotros amamos a Dios profundamente, si nosotros vamos a la Eucaristía los domingos, a la celebración de la misa, al encuentro con Dios, amamos profundamente a Dios, pero salimos de la misa o durante la semana
en nuestra tarea como padres, en nuestra tarea laboral, en nuestra tarea rutinaria de todos los días, en nuestro comportamiento en la calle, no es acorde a lo que nosotros creemos, porque si nosotros tenemos fe en Dios, quiere decir que aceptamos en nuestro corazón a Dios como nuestro Salvador, y Dios, Jesús, nos mostró con su ejemplo, nos mostró con su obrar, nos mostró con sus enseñanzas cuál es el camino. El camino es el amor, el camino es la fe, el camino es la validación nuestra en el amor hacia los demás. El camino es la solidaridad, ven en el otro una persona igual a la nuestra, amar al otro como nos amamos a nosotros mismos, creer que el otro es tan importante no solo para nosotros sino para Dios como lo somos nosotros. Y si podemos ver en el otro un reflejo de nosotros mismos, o un reflejo, mejor dicho, un reflejo de Dios, entonces lo valoramos como tiene que ser. Se acabará el murmullo, se acabará el chusmerío o el chismorrerío, como se dice en algunas regiones, se acabará, digamos, la envidia, se acabará la ira, se acabarán un montón de desvirtudes, un montón de cuestiones que hacen mal al espíritu y nos lleva a perder el amor hacia el prójimo y por ende agota nuestra caridad, por ende nos hace cada vez menos propicios a favorecer al otro. Entendamos que favoreciendo, haciendo obras, favoreciendo al otro, nos estamos favoreciendo a nosotros mismos. Primero porque vuelve en satisfacción de ver que el otro sufre un poco menos, que el otro puede, no solamente ayudando materialmente, sino también ahora puede ser haciendo una guía espiritual, ¿sí? Salvar un alma, salvar del pecado a un alma y traerla hacia el camino de Dios, es una obra tremenda. Es poner en actividad la evangelización, poner en actividad el ministerio que Dios nos encomienda a todos nosotros y traer más a nuestro corralcito, ¿no es cierto?, católico, una oveja perdida, traer un alma que se descarrió, un alma que no vio o que viendo se alejó y se perdió. Esa obra esa es mucho más grande que el solo alimento que podemos dar material a otra persona. En este caso estamos dando alimento espiritual. Estamos haciendo una obra de caridad inmensa, porque estamos dando, estamos despertando en esa persona la gracia que Dios nos da a nosotros, que es el don de la fe, el don de creer en Él. Estamos ayudando a que esa persona también pueda ver a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, estamos compartiendo lo que es la fe, creando la fe en otra persona. Entonces, obviamente estamos dejando de lado todos los pecados del espíritu, los pecados de la carne, y yendo hacia lo que Jesús nos dice, ¿no? Reconvertirnos, volver al camino de Dios para poder obtener la salvación. En definitiva, Dios en su inmenso amor por nosotros, lo que quiere es que volvamos a la casa con Él, es que vayamos por el camino de la santidad, de la perfección o del perfeccionamiento, si se quiere, para que nosotros podamos concurrir a esa gran mansión, a esa inmensa ciudad que es la ciudad de Dios, esa, como decía lígida, ciudad mística. Perdónme si me estoy equivocando, pero evidentemente es esa ciudad celestial donde Dios mismo, con Jesús y el Espíritu Santo, siempre nos espera, y todos los apóstoles, los santos y la comunidad entera de Dios nos espera para disfrutar por la eternidad del reino de los cielos. Bueno, vamos a una
última pausa y volvemos con el Evangelio de hoy, que tiene mucha relación con lo que estamos leyendo hoy. Lo que estamos leyendo de Benedicto XVI, lo que estamos tratando el tema de hoy, es central en la vida de todo católico, que es la justificación, en definitiva la salvación para ir al reino de los cielos, que en definitiva es lo que queremos como todo católico. Bueno, en este cuarto y último bloque vamos a leer un poquito más la agenda, ¿cierto?, de este domingo, que me quedó trunca cuando leí el calendario católico de hoy al comienzo del programa. Estamos en la Jornada Mundial de las Misiones y hoy es la canonización en Roma de John Henry Newman, Giuseppina Vanini, María Teresa Chiramel Manquillán, Dulce López Pontes y Margarita Beis, ¿no? Fíjense qué importante, cuántos canonizados hay, cuánta gente que ha hecho la obra del Señor en forma correcta, que ha elegido el camino de Dios sin dudar, y hoy están siendo canonizados. Un pasito antes de ser santos, pero bueno, ya con la canonización obviamente es celestial estar así en esa situación. Bien, esto pasará hoy en Roma, ¿no? Ahora, el Evangelio del Señor del día de hoy es Lucas 17, capítulo 7, versículo 11 al 19. Y dice así San Lucas: mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a alentarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero? Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias a ti, Señor. Fíjense que en este Evangelio Jesús pone en alto lo que San Pablo lo ratifica hasta el cansancio. Es por la fe que nosotros somos salvados, o que nosotros somos justificados por Dios. Más adelante San Pablo dice: el fruto de la fe son las obras. Uno no puede ir suelto del otro, uno no puede ir separado del otro. En este Evangelio, en esta parte del Evangelio que nos dice San Lucas, son 10 los leprosos. Yo no voy a hacer un comentario del Evangelio, pero sí voy a hacer notar una cosita. Son 10 los leprosos que son curados. Uno de ellos era samaritano, es decir, uno de ellos no era de la religión judía. Cuando se presentan y le piden a Jesús
acto de misericordia, un acto de milagro, Jesús les responde: vayan a presentarse a los sacerdotes. En el camino quedaron sanados todos, pero uno de ellos es el que, al comprobar que estaba sanado, vuelve atrás alabando a Dios en voz alta. O sea, vuelve dando gracias, entrando en fe, y se arroja a los pies de Jesús, rostro en tierra, y dándole gracias, ¿no? Es uno el que vuelve sobre sus pasos, orando, alabando, dando gracias. Obviamente lo hace en forma explícita, porque dice alabando en voz alta a Dios, ya está haciendo obras, y se arroja a los pies. Pero también, obviamente, la oración es una forma de obrar, es una forma de alabando a Dios. La oración es una forma de obrar, de llegar al Señor. Y dando gracias, le dice entonces Jesús, no le recrimina al samaritano, sino le dice: ¿no eran 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿Ninguno vuelve a dar gracias a Dios sino este extranjero? Levántate y vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Jesús señala solo el samaritano, extranjero, enemigo, un hereje, respondió con gratitud, a diferencia de los compatriotas. ¿No hay lugar en el corazón de los creyentes para maravillarse por la obra de Dios? Fíjense cómo esa diligente y acción de gracias nace del corazón, de un corazón capaz de reconocer la obra de Dios y que le cambia la vida. Este samaritano reconoce la obra de Dios, indudablemente, si alaba a Dios, si da gracias a Dios. Bueno, me imagino que su camino después va a ser conforme a Dios. Eran leprosos, eran enfermedades terminales, reconoce el milagro de Dios y se entrega a Dios. Su fe está con Dios. Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y ya en el momento de volver sobre sus pasos, eso es como una alegoría, de volver sobre sus pasos significa también que hace una revisión de su conducta, que vuelve a vivir su vida. No la vivió de acuerdo a Dios, pero sin embargo su fe le lleva, junto con los otros, como el también de Jesús, le lleva a vivir un milagro de Dios. Y vuelve dando gracias, vuelve obrando bien ya al Espíritu, vuelve a agradecer a Dios, vuelve a tirarse a los pies de Jesús y a entregarse por completo a nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, todos tenemos que hacer así. Todos, desde el momento que vemos, esto nos pide San Pablo, desde el momento que nuestra fe ve, porque ese don de Dios, que es la fe, ve la acción de nuestro Señor Dios sobre nosotros, tenemos que obrar en conformidad. Eso es la justificación. Obrar de acuerdo a la fe. Que nosotros, una vez que creemos en Dios, y hoy en la modernidad tenemos el privilegio de ver a Jesús a través del sacrificio que ha hecho por nosotros ante la cruz, cosa que no lo tenía Abraham, pero que lo analiza San Pablo en la carta a los Romanos, y ve que a sus obras le agrega la fe, esa fe inquebrantable en Dios. Nosotros tenemos que ser así, tenemos que ser también un poco como Abraham, tenemos que ser como San Pablo, tenemos que ser ese cristiano católico que abraza la fe y obra en consecuencia. Entonces, a partir de este domingo, a partir de todos los domingos en Dios, revemos nuestros pecados, porque siempre podemos ser como ese leproso, ¿no? Y volver a rever nuestro camino, desandar lo que hicimos, agradecer a Dios y volver con fe a obrar
en consecuencia en esta sociedad en que vivimos. Combatir la envidia, combatir la infidelidad, combatir la injusticia y salir adelante para ganarnos el reino de los cielos. Bueno, que sea un bendecido domingo para todos, el domingo 13 de octubre, y que comiencen la semana abrazados a Dios en la fe que nos regala, que nos otorga como don Dios, y salgamos a hacer obras, salgamos con nuestra fe plena a actuar con entusiasmo, con acción, con agradecimiento a Dios, y ven en el prójimo vernos a nosotros mismos, ver a un necesitado, ver a una persona que puede volver a Dios y que puede perfeccionarse constantemente. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y nos vemos el próximo domingo. Que tengan una buena semana. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño,